Durante años, Nathan Gray Elk cargó en su pierna un tumor que en realidad ocultaba un crimen silenciado. Su propio tío, John Black Bear, fue parte del consejo que ejecutó a Eliza y obligó a Nathan, siendo niño, a enterrarlo todo, incluida su voz. Pero cuando el colgante de su hermana salió desde dentro de su cuerpo, la verdad también salió a la luz. Y solo escuchen cómo esa herida abierta rompió el silencio del pueblo, y por qué, esta vez, la justicia sí tuvo rostro. El nombre del guerrero era Nathan Gray Elk. Vivía solo, en lo alto de un cañón, donde el viento parecía traer voces del pasado, y el sol quemaba sin misericordia. Su cabaña era modesta, construida con sus propias manos, alejada de la aldea, de los caminos, de todo. Allí, entre piedras calientes y noches sin luna, Nathan aprendió a convivir con algo que no entendía. Todo empezó una mañana cualquiera, 8 inviernos atrás, cuando sintió una punzada aguda en el muslo izquierdo. No fue una herida de caza, ni consecuencia de caída. Era como si algo hubiera comenzado a crecer desde dentro, algo caliente, pulsante, como si no fuera parte de él. Al tocarlo por primera vez, notó una dureza antinatural bajo la piel. Su instinto le gritó que no era solo carne enferma. Lo llamó en silencio la piedra interna. Los curanderos de la tribu lo miraron con cejas fruncidas. Aplicaron ungüentos, cantaron rezos, quemaron salvia, pero ninguno pudo aliviar la hinchazón. Uno de ellos, anciano ya, susurró: «Tal vez es algo que no pertenece al cuerpo». Más tarde, Nathan se aventuró hasta la Misión Blanca, donde un médico forastero, al examinarle la pierna, murmuró algo sobre intervención urgente y más encapsulada. Propuso cortar, retirar lo que fuera antes de que se volviera peor. Nathan se negó, pero no por testarudez, como muchos pensaron. Fue miedo, miedo verdadero, no al bisturí, no al dolor, sino al presentimiento de que aquello no era suyo, que si lo abrían no saldría solo sangre. Era como si ese bulto llevara dentro una historia olvidada, algo enterrado tan profundo que el cuerpo mismo lo había atrapado bajo músculo y hueso. Los años pasaron, el tumor creció, primero como una nuez, luego como una piedra de río. Su piel se tensó, la fiebre venía por temporadas, y algunas noches, cuando dormía, su pierna temblaba sola, como si lo que estaba dentro quisiera salir. Nathan lo soportaba en silencio. Nunca se quejaba frente a otros. Durante el día, cazaba con los jóvenes, aunque ya no corría. Vigilaba los límites del valle con un rifle viejo, cojeando con dignidad, disimulando la rigidez de la pierna como si fuera simple vejez prematura. Nadie sabía, nadie podía saber, que por las noches, al quedarse solo junto al fuego, hablaba al tumor como a una presencia viva. «Haz lo que viniste a hacer, sal y déjame en paz». Pero la cosa no salía, solo se endurecía más, se volvía más pesada, más caliente, una piedra enterrada en carne viva. Los sueños empezaron, figuras en sombras, una voz femenina que susurraba su nombre desde lo profundo de la pierna, y cuando despertaba empapado de sudor, se tocaba la pierna y la sentía palpitar. El silencio se volvió su única compañía. Hasta aquella mañana, el sol apenas se asomaba por la loma. Nathan estaba solo como siempre. Iba a levantar agua del pozo cuando sintió un estallido húmedo en su muslo. No fue como una herida normal, fue como si una fruta podrida hubiera reventado desde dentro. Cayó al suelo. El calor que salió no era sangre, era algo más espeso, más antiguo. Y Nathan, aún sin ver qué era, supo que el pasado acababa de abrirse paso a través de su carne, y ya no habría forma de cerrarlo. El estallido no fue como una simple herida, fue una ruptura. Un desgarramiento profundo, desde el centro mismo de la carne hasta lo más oculto de su alma. Nathan cayó de rodillas. Sintió primero el calor húmedo extenderse por el muslo, luego el olor. No era el olor del hierro de la sangre, ni el de la tierra mojada tras la lluvia. Era algo más denso, agrio,
penetrante, como madera en descomposición mezclada con ceniza vieja y sudor antiguo. Instintivamente intentó apartar las manos, pero ya era tarde. El líquido fluía entre sus dedos como alquitrán tibio, negruzco, espeso, y no dejaba de salir. Entonces vio el hueco. Lo que había debajo de la piel no era músculo, ni nervios, ni grasa. No era carne viva, ni carne muerta. Era tela. Tela vieja, de color indefinido, hecha jirones, pegada al interior del muslo como si hubiera echado raíces. Algunos hilos estaban aún trenzados, otros parecían roídos por el tiempo o por insectos. La piel alrededor de ella no supuraba sangre, rechazaba lo que albergaba. Nathan jadeó sin entender. Tembloroso, con las manos sucias del líquido oscuro, introdujo los dedos dentro de la abertura. Tocó algo duro. Tiró. Un crujido sordo. Algo se soltó con dificultad. Estaba envuelto en restos de tela, aún húmedos. Cuando sus dedos apartaron los pedazos con torpeza, revelaron una pieza de madera, alargada, tallada a mano, pequeña, familiar. En su superficie, apenas visible por los años, había una palabra grabada con amor de hermana. Elisa. El mundo se detuvo. Nathan dejó caer la pieza al suelo y retrocedió como si una serpiente le hubiera mordido el corazón. Elisa. Nadie pronunciaba ese nombre desde hacía más de una década. La historia oficial, la que el Consejo Tribal contaba, decía que ella había huido con un forastero, que había elegido el camino de los blancos, que deshonró a su pueblo y desapareció. Pero Nathan sí recordaba la última vez que la vio. Él tenía 15, ella 18. Era primavera, y Elisa lloraba en la oscuridad del granero, con las rodillas cubiertas de polvo, y el rostro hinchado. Le dijo, «Si me encuentran, Nathan, no me dejarán vivir. Tú eres el único que puede protegerme». Y luego desapareció. Nadie volvió a verla. Los ancianos dijeron que era mejor así, que la olvidara. Y Nathan, joven, asustado, no volvió a hablar del tema, hasta que con el tiempo comenzó a pensar que su memoria le había mentido. Pero no, ahora lo tenía en la mano, un trozo de madera con su nombre, podrido de años y encerrado dentro de su pierna, como si su cuerpo hubiera albergado la culpa, el secreto y la verdad que todos obligaron a enterrar. El grito que soltó en ese instante no fue de dolor físico. Fue un rugido seco, quebrado, antiguo, nacido no de la herida abierta en su carne, sino de la herida mucho más profunda, la del recuerdo que acababa de regresar. Y por primera vez Nathan deseó que el tumor hubiera sido mortal, porque lo que salía de él no era humano, era la memoria, y la memoria a veces duele más que cualquier cuchillo. El sol estaba alto cuando Nathan despertó. La luz le quemaba los ojos y su cuerpo dolía como si hubiera sido arrastrado por bestias salvajes. Al mirar su pierna, vio las vendas toscamente anudadas, tiras de cuero endurecidas con sangre seca. La herida aún supuraba, pero ya no importaba. Sabía a dónde debía ir. Con cada arrastre sobre la tierra, su corazón golpeaba más fuerte que el dolor. El viento parecía susurrar advertencias mientras subía la loma que durante años evitó. Allí, bajo un árbol retorcido y muerto que aún se alzaba como testigo silente, la tierra seguía distinta. Siempre lo había estado. Más seca, más suelta, como si la verdad se negara a dormir en paz. Nathan cayó de rodillas y empezó a cavar con las manos desnudas. No usó pala, no pidió permiso. Solo arrancaba puñados de polvo y rocas, con dedos que sangraban, con uñas que se quebraban una tras otra. Era como si algo más allá de su voluntad, lo empujara, como si el suelo no pudiera más con tanto silencio. Entonces lo sintió, el hueco,
la humedad atrapada. Y al tocarlo, la memoria volvió como una lanza al pecho. Primero apareció la tela, una prenda de mujer, hecha jirones, deshecha por el tiempo, pero aún con un color tenue que una vez fue alegre. Luego, unas pulseras de cuentas, como las que Elisa tejía de niña. Y después, el cráneo, pequeño, frágil, todavía con un mechón oscuro adherido al hueso. Nathan se quedó inmóvil. No lloró, no tembló, recordó. No fue él quien la mató, pero él estuvo allí. Tenía 15 años y acababa de volver del río cuando escuchó voces en el bosque. Elisa gritaba. Cuando llegó, ya era tarde. 3 hombres rodeaban su cuerpo caído. Uno de ellos sostenía el cuchillo tribal, el emblema de los Grey Elk grabado en la empuñadura. Uno de ellos era su tío, John Black Bear. No hables, no llores, esto fue necesario. La sangre se limpia con tierra, tú entierras, tú olvidas. Él obedeció, por miedo, por cobardía. El miedo a ser el siguiente, a no entender. Era solo un muchacho, tragando el llanto, temblando mientras cavaba con manos pequeñas. Pero eso no fue todo. Cuando acabó el agujero, cuando el cuerpo de su hermana yacía cubierto hasta el cuello, uno de los ancianos del consejo sacó de entre los restos el colgante de madera, el que Elisa nunca se quitaba, y, mirándolo con severidad, le dijo: «Esto también debe desaparecer». Nathan dudó. El anciano lo sostuvo por la mandíbula y le obligó a tragarlo. La madera arañó su garganta. Él vomitó. Lo obligaron otra vez, hasta que entró. Y así sellaron el pacto. Enterraron a Elisa en el suelo y enterraron la culpa en el cuerpo de su hermano. Durante años, Nathan creyó haberlo olvidado, pero no fue olvido, fue encierro. El colgante no desapareció, se quedó dentro, callado, como un fragmento de verdad que se podría a fuego lento. Y mientras los hombres que la asesinaron envejecían honrados, su cuerpo enfermaba en silencio, cargando un crimen que no cometió, pero que sí ocultó. Ahora lo entendía todo. La piedra interna no era enfermedad, era castigo, era memoria solidificada. Y el grito que nació de su pecho esta vez no fue de pena, fue de furia, porque lo que enterró no fue solo a su hermana, fue su inocencia, su voz, su derecho a recordar. Y ahora la tierra misma le devolvía aquello que jamás debió esconder. La mañana era gris cuando Nathan Grey Elk se presentó frente al consejo tribal. Su pierna aún sangraba bajo los vendajes que ya no detenían el flujo. Cada paso dolía, pero más dolía lo que llevaba en las manos. El colgante de Elisa, aún húmedo, aún manchado con el barro del pasado. Nadie lo esperaba. El círculo de ancianos estaba reunido frente al fuego ceremonial. Las caras eran nuevas, salvo algunas, más viejas que el humo que los rodeaba. El líder actual, Thomas Red Moon, era joven comparado con los demás, pero sus ojos eran antiguos, como si llevaran dentro más inviernos de los que había vivido. Nathan no pidió permiso para hablar, simplemente habló. Su voz temblaba, no por debilidad, sino por el peso de los años guardados. Contó lo del tumor, lo que brotó, lo que desenterró. Nombró a Elisa. Dijo su nombre en voz alta, como una piedra lanzada al centro del lago. El ambiente cambió. Algunos ancianos se cruzaron de brazos, otros fruncieron el ceño con fastidio. Uno murmuró: «¿Después de tantos años, vienes con cuentos y huesos?» Nathan alzó el colgante. «No es cuento, esto vivió dentro de mí, como el silencio que ustedes me obligaron a tragar». Thomas Red Moon se levantó, se acercó, tomó la pieza de madera con dedos temblorosos. La observó largo rato, luego levantó la vista. «Mi madre», dijo en voz baja, «era amiga de Elisa. Nunca creyó que se hubiera ido por voluntad propia. Decía que había sombras en aquella primavera». Un murmullo cruzó la sala.
La historia ya no parecía fábula, era peligrosamente real. Pero el miedo nunca deja su sitio sin luchar. Esa misma noche, Nathan fue atacado fuera de su cabaña, no por los ancianos, sino por los nietos de quienes alguna vez sellaron el secreto. «Traidor», le gritaron desde la oscuridad. «Mancha vieja que nunca debió volver. Tú trajiste vergüenza a tu sangre». Piedras volaron, algunas golpearon su espalda, otras sus brazos. Nadie se atrevió a matarlo, pero todos quisieron silenciarlo. Nathan no respondió, no corrió, solo cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos, y pensó, este es el precio, el de decir la verdad cuando otros la temen. Pero alguien más escuchó. Mary Willow, la joven curandera, lo había visto todo desde la distancia. Esa noche, mientras otros dormían, tomó un trozo de piel de ciervo y con tinta de carbón y corteza quemada, escribió cada palabra que Nathan había dicho, cada nombre, cada fecha, cada lágrima que no se derramó en su momento. Y al alba, cuando el pueblo aún bostezaba entre sombras, Mary se plantó frente a la hoguera del consejo. Su voz era clara, su mirada firme, y sin pedir permiso leyó el testimonio de Nathan en voz alta. Uno por uno, los nombres cayeron como martillos. Uno por uno, los recuerdos encajaron como piezas rotas. Nadie habló, nadie se atrevió a interrumpir. Cuando Mary terminó, enrolló la piel de ciervo con respeto y le entregó a Thomas Red Moon. «No es historia», dijo, «es deuda». Y en ese silencio denso que siguió, la comunidad entera supo que la verdad finalmente había salido de la tierra. Pero también entendió algo más profundo. Decir la verdad nunca es gratis, y quien la dice siempre paga primero. Pasaron solo algunos días desde que la voz de Mary Willow quebró el silencio colectivo, pero en el rostro del pueblo algo había cambiado. No se hablaba mucho. Nadie pedía disculpas, y sin embargo, el aire ya no pesaba igual. El viejo árbol donde Nathan había desenterrado los restos de su hermana se convirtió en algo más que un lugar. Alguien, nadie dijo quién, limpió la tierra alrededor. Clavaron piedras blancas formando un círculo, y sobre las ramas secas, las mujeres comenzaron a colgar pedazos de tela, algunas bordadas con flores, otras con palabras, otras simplemente en blanco, como diciendo, no sé qué decir, pero estoy aquí. Los niños, que hasta entonces nunca habían escuchado el nombre de Elisa, empezaron a repetirlos sin temor, preguntando quién había sido, por qué había desaparecido. Y las madres, que una vez callaron por miedo, ahora contaban historias pequeñas, dulces, sencillas. Era buena tejedora. Cantaba cuando llovía, sabía hablar con los caballos. La figura de Elisa, durante años enterrada bajo el peso de una mentira, volvía a la superficie, no como sombra, sino como semilla. Nathan observaba todo desde la distancia, no buscaba protagonismo, no hablaba mucho, su pierna ya no mejoraría. El médico blanco, al examinarla finalmente, le dijo con voz grave, «Esto no sanará, el daño está hecho». Y Nathan asintió, en paz, porque lo que realmente necesitaba sanar ya había empezado a sanar. Caminaba lento, pero erguido, no por orgullo, sino por verdad. Durante años había cojeado como quien carga algo sucio, vergonzoso. Ahora su paso era torpe, sí, pero firme. Como si cada pisada dijera, yo viví, yo sé, y ya no me escondo. La comunidad no le ofreció perdón, nadie se arrodilló ni lloró en público, pero recordó. Y eso bastó. Porque a veces lo que destruye a un pueblo no es el crimen, sino el silencio que viene después. Y a veces el castigo más justo no es la venganza, sino el recuerdo que permanece. Nathan volvió al árbol una última vez. Colgó su propia tela, simple, sin bordado.
Se quedó allí en silencio, sin decir palabra, mientras el viento jugaba con los colores suspendidos en las ramas. Y en ese instante, comprendió. Aquello que lo había carcomido por dentro no fue enfermedad, fue verdad encerrada, justicia sepultada. Y cuando finalmente reventó, lo que salió no fue pus, fue nombre, fue rostro, fue historia, fue justicia. Y eso lo cambió todo.